Hola viajeros, bienvenidos a este nuevo vídeo. En él vamos a tratar temas prácticos sobre comer en la India sin arruinarnos ni agotar la reserva de Fortasec. India es un país diverso y con una gastronomía mucho más variada de lo que la gente piensa. En la gastronomía india, la única verdad universal que une tanto a platos cocinados como a sus postres es que toda la comida pica. Ve preparado y que no te sorprenda. Su cocina y costumbres no tienen nada que ver con el tradicional restaurante indio de Occidente. Síguenos y descubrirás lo que te vas a encontrar en tu viaje y sobre todo si viajas por libre. Este vídeo es una ampliación de nuestro vídeo sobre viajar a India, con numerosos consejos prácticos para visitar el país. No os lo perdáis, os dejo arriba el enlace. Por cierto, suscribiros a nuestro canal, mejor ahora que luego, que se os puede olvidar. Existen muchos tópicos sobre la gastronomía india, sobre todo entre los que no han viajado al país. Muchos esperan cosas como esta. Craso error. Primero, porque esto es típico del sudeste asiático, no de India. Y segundo, porque la mayoría de los indios, y por tanto de sus restaurantes, son exclusivamente vegetarianos. La mayoría de los clientes de casi todos los restaurantes indios son indios. Por eso su cocina se adapta al gusto local. Los restaurantes occidentales son una minoría y muchas veces también se adaptan al gusto indio, incluso en la franquicia de restaurantes occidentales. Como consejo de salud, si no quieres tener problemas estomacales, ten mucho cuidado con la comida callejera. En los tenderetes se puede comer productos bien cocinados, pero ojo, con lo que no esté bien hechos por dentro o que hayan sido lavados antes de servirlos. El agua es uno de los mejores transmisores de enfermedades y si no es agua embotellada es bastante peligrosa. Incluso la del grifo no es segura en ningún sitio en India. Las verduras y cualquier alimento crudo son especialmente peligrosos, al menos en los establecimientos de nivel medio o bajo. En los restaurantes orientados hacia los extranjeros, los alimentos se suelen lavar con agua embotellada, con lo cual suelen ser seguros. En cuanto a precios, tened en cuenta que hay una enorme variedad, desde sitios de precios ridículos hasta lugares muy caros con precios occidentales. Fijaos en el tipo de clientela del local y su popularidad. Tened cuidado con los sitios a los que os llevan los guías y conductores, porque muchas veces son sitios a comisión y normalmente no suelen ser baratos. En mi última visita a India, este mismo año, 2 conductores intentaron llevarme al mismo restaurante carísimo del centro de Delhi. Estaba claro que les debía pagar una buena comisión. Sospecha de la relación calidad-precio si te llevan a un restaurante en el que solo hay clientes extranjeros. La clavada está asegurada. Es normal que los restaurantes no orientados a extranjeros no tengan carta en inglés, pero en este caso suelen tener fotos de los platos. Eso os puede ayudar mucho. Si el precio no está en la carta, una regla de oro es preguntar el precio antes de pedir. Si no, os vais a encontrar con una sorpresa o un timo. En cuanto a propinas, en los restaurantes es habitual dejar propina. Se puede no dejar, pero lo normal es que deje a menos que el servicio haya sido muy malo. Para los camareros es una parte importante de sus ingresos, porque incluso algunas veces trabajan solo por la propina. En algunos restaurantes la propina viene ya incluida en la factura, como servicio, pero es común que la factura no lo incluya y a menudo que sea un simple papelito escrito a mano en hindi. El conductor o guía suele comer en el mismo restaurante que vosotros. Normalmente su factura se incluirá en la vuestra, aunque no lo ponga el papel. Es la costumbre. Si un conductor trae cliente a un local, la comida le saldrá gratis. Si el restaurante es caro, normalmente comerá en una zona reservada para conductores. Si os apetece invitarlo a comer a vuestra mesa, cuando sea un restaurante básico. Es un error invitarlo a comer si el restaurante es caro, pues la invitación saldrá por el sueldo de una semana. Mejor incluir el dinero de la invitación en la propia propina del conductor al final de su viaje. Será más provechoso para él y su familia. En los restaurantes locales es habitual que los clientes metan la mano en los platos y compartan la comida. Los platos se suelen acompañar de chapatis, una torta de harina recién hecha que suele tener diferentes sabores, y lo único que no suele picar. Es el equivalente a nuestro pan. El té es muy popular en todo el país y cuenta con numerosas plantaciones, tanto en el norte como en el sur.
Gastronomía india. La gastronomía india es mundialmente famosa. No nos vamos a extender mucho sobre ese aspecto. Seguro que conocéis muchos de sus platos y condimentos. Solo hay un problema en este planteamiento. El modo de cocinar en India cambia mucho respecto al restaurante indio de Occidente. Es decir, los sabores se parecen poco. En India es todo mucho más intenso, especiado y normalmente picante. Un pollo masala en India no sabe igual que el del restaurante de tu esquina. La generosidad en especias con la que se alinea cualquier plato da un resultado mucho más contundente que en la cocina adaptada al gusto occidental. De la comida picante no os vais a librar ni aunque digáis las palabras mágicas, no spicy, no hot. Porque el que la comida pique es una opinión subjetiva. Para el camarero indio, la comida nunca pica, aunque a ti se te caigan las lágrimas. La comida en India va por niveles de picor. En los restaurantes internacionales orientados al turismo, la comida es mucho menos picante que la estándar, lo cual no quiere decir que no sea picante. En los restaurantes orientados a los indios, la comida suele ser tremendamente picante. Normalmente es picante incluso la que te dicen que no pica y sobre todo los postres. Pero también hay diferencias de opiniones en cuanto a picor entre los propios indios. Si preguntas a una persona del norte te dirá que su comida no pica, que la que pica es la del sur de India. Si preguntas a un indio del sur te dirá que su comida no pica, pero que la del norte está sosa. Ya os podéis hacer una idea de cómo pica la comida del sur de India. Por mi experiencia, puede llegar a ser un ardor inhumano e insofocable. No penséis que los postres escapan al picante, incluso dulces y helados pueden ser picantes, así que ojo con el sabor que elijáis en la pastelería o heladería. Independientemente de que pique o no pique un alimento, lo único que podéis estar seguro es que en India cualquier alimento tendrá un sabor intenso y rotundo, como si se hubiese caído el tarro de la especie en vuestro plato. La mayoría de los restaurantes son completamente vegetarianos. Los restaurantes con carne suelen estar orientados al turista, ya sea indio o extranjero, y el precio suele ser relativamente elevado. Quizás os digan que en Benarés no hay restaurantes de carne, porque es una ciudad sagrada. Pero yo me he comido un delicioso asado en un restaurante nepalí. Es todo cuestión de dinero. A veces necesitamos un descanso de la saturación de la comida india y escaparnos a un restaurante de una cadena occidental, que os cobrarán a precios de Occidente. Os animo a que probéis restaurantes locales de calidad, como la cadena Sandoz. Es una experiencia curiosa, a mitad de camino entre el gusto genuinamente indio y el occidental, y a un precio tan razonable que se llena de clientes locales. Hay varios restaurantes de esta cadena en el centro de Delhi, alrededor de Connaught Place. En la zona de costa, disfrutar de su pescado fresco y marisco. Los precios suelen ser muy asequibles respecto a los restaurantes de nuestras costas, pero ojo con que esté claro el precio desde el principio. Es la única forma de evitar timos y sorpresas en la factura. Cuando viajes por India, disfruta sin miedo de su maravillosa gastronomía, pero tened en cuenta todos estos consejos. Bueno, el vídeo llega a su fin y espero que os haya gustado. Si es así, os recomiendo que sigáis en nuestro vídeo de viajar a la India, con muchos consejos prácticos y por supuesto, en el foro de India en losviajeros.com, el mejor foro de viajes en español. Allí os esperamos. Muchas gracias, viajeros, y recordad suscribiros a nuestro canal, darle un like y comentar. Eso nos ayuda mucho. Hasta el próximo vídeo.